Probablemente piensas que tu PC para juegos te pertenece. Pero si dejas Windows 11 inactivo solo por 24 horas, enviará más de 3000 pings de telemetría a más de 100 servidores diferentes, todo funcionando en segundo plano mientras no haces nada. Funciona como una escucha digital, reportando metadatos del sistema e identificadores de seguimiento en cuanto te das la vuelta. La mayoría de la gente piensa que Windows está cambiando a inteligencia artificial local para mantener todo en el dispositivo, pero documentos filtrados revelan un final mucho más oscuro para Windows, uno que elimina por completo tu capacidad de ser dueño de tu PC. Y mientras todos están distraídos con las consolas portátiles, hay una empresa que ha estado construyendo la única ruta de escape real. Y Valve no necesitó permiso para hacerlo. Capítulo 1. La Casa de Cristal. Microsoft ha pasado 2 años vendiendo sus PC Copilot Plus como una victoria para la privacidad. Todo se ejecuta localmente. Tus datos nunca salen de tu máquina, pero la realidad es muy diferente. El canal de seguridad de PC realizó pruebas en un sistema limpio de Windows 11. Ningún usuario había iniciado sesión y no había aplicaciones abiertas. La máquina solo estaba en el escritorio. En menos de 24 horas, la máquina se conectó a docenas de servidores diferentes. Y no era solo Microsoft. Estaba enviando señales a redes publicitarias de terceros y empresas de investigación de mercado, algunas de las cuales la mayoría de los usuarios nunca habría oído hablar. Incluso bajando al mínimo la configuración de privacidad, no hizo ninguna diferencia. La única manera de hacer que se detenga es mediante configuraciones de directiva que las versiones para consumidores de Windows no incluyen. Recall se suma a todo eso. Su función de inteligencia artificial Copilot Plus toma una captura de tu pantalla cada pocos segundos cada vez que algo cambia. Cada imagen se guarda en una base de datos local en tu disco duro. Las imágenes se pueden buscar. Puedes escribir lo que vi el martes pasado y simplemente aparecerá. El contenido de esas imágenes es el verdadero problema. Correos electrónicos, sitios web, inicios de sesión bancarios, chats privados, ventanas emergentes del administrador de contraseñas que aparecen por medio segundo. Todo lo que esté en la pantalla termina en la base de datos, indexado y guardado en un lugar que cualquiera con acceso a tu máquina puede encontrar. Recall no le importa qué es, las guarda todas sin importar qué. Microsoft dice que la base de datos se queda en tu computadora, pero investigadores de seguridad encontraron que las primeras versiones podían ser extraídas fácilmente con herramientas simples de recuperación. Desde entonces, se agregaron inicio de sesión con Windows Hello y un filtro que se supone que debe omitir datos sensibles. Pero en agosto de 2025 evaluadores independientes probaron el filtro y descubrieron que aún se le escapaban cosas que debía detectar. Incluso si confías en la parte local, todavía existe el problema de las políticas. Actualmente, Recall no se sincroniza con la nube, pero eso puede cambiar con una sola actualización. La mayoría de los usuarios nunca se daría cuenta. Una computadora que se toma una foto a sí misma cada pocos segundos ya no es tuya como pensabas, es un testigo. Capítulo 2. El impuesto al rendimiento. Microsoft realmente presume el rendimiento de sus productos. Windows es la plataforma para juegos de PC de alta gama. Direct Storage carga más rápido. El auto HDR se ve mejor. La aplicación de Xbox está justo ahí en tu barra de tareas. Pero hay un costo del que nunca se habla en la publicidad. Varios periodistas y críticos han pasado años ejecutando los mismos juegos en el mismo hardware usando Windows ONCE y Linux. La versión de Linux que suelen elegir es BASIC, un sistema operativo diseñado para replicar SteamOS. Y en teoría, los resultados parecen casi idénticos. Los fanáticos de Windows siempre les gusta señalar los promedios de fotogramas por segundo como prueba, pero eso oculta lo que realmente sientes al jugar. Lo que importa es el 1% de mínimos. Ese es el peor momento durante el juego. El congelamiento repentino cuando giras demasiado rápido o estás en medio de un tiroteo. Tu cerebro lo nota al instante, aunque el contador de fotogramas por segundo diga lo contrario. Aquí es donde Linux empieza a dejar en ridículo a Windows. Usando exactamente el mismo hardware y configuraciones, Linux constantemente ofrece mínimos que son entre un 15 y 20% más altos que Windows 11. Nada de esto es un misterio. Los servicios en segundo plano, las comprobaciones de actualizaciones forzadas y los envíos de telemetría, incluso Copilot haciendo cosas que nunca pediste. Cada uno es pequeño, pero si los apilas sobre una máquina que intenta alcanzar 240 cuadros por segundo, todos se suman. Tú pagaste por ese rendimiento. Windows está gastando parte de eso en cosas que no tienen nada que ver con tu juego. Gastaste miles de dólares construyendo una PC de juegos de alta gama solo para que su potencia bruta sea absorbida por el sistema operativo que te ves obligado a instalar. Si Linux ahora iguala o incluso supera a Windows en rendimiento, entonces realmente solo queda una excusa: los juegos multijugador. Durante años eso era el factor decisivo, no porque Linux no pudiera ejecutar los juegos, sino porque los sistemas antitrampas te bloqueaban antes de que siquiera pudieras entrar a una partida. Y una vez que esa barrera desaparece, Windows se convierte en una opción. Capítulo 3.
La ilusión del sistema antitrampas. Durante mucho tiempo, la respuesta a por qué no más personas se cambian a Linux siempre fue la misma. Podías jugar juegos de un solo jugador sin problema, pero en el momento en que un juego multijugador usaba antitrampas, los jugadores de Linux quedaban fuera. Cargabas el juego y te rechazaban antes de que siquiera apareciera el menú principal. Y por eso la gente se quedaba en Windows. Sus juegos dependían de eso. Pero entonces algo cambió. Epic añadió soporte para Linux en Easy Anti-Cheat. Luego, programas como BattleEye hicieron lo mismo. Juegos que antes no eran compatibles de repente empezaron a funcionar de la noche a la mañana. Tomó alrededor de 4 años para que se volviera la norma. En 2019, si alguien te decía que estaba jugando Apex Legends o Halo Infinite en Linux, te habrías reído de él. Esos juegos no funcionaban fuera de Windows. Ahora la gente los inicia en el Steam Deck mientras está acostada en el sofá. Es lo mismo con los juegos de PC más antiguos. De hecho, ahora funcionan mejor en Linux que en Windows moderno. Juegos de los años 2000 que fallan en Windows 11 por lanzadores antiguos o problemas de compatibilidad funcionan perfectamente a través de capas de compatibilidad como Proton. Fue un esfuerzo coordinado que ocurrió fuera de la vista del público. Alguien pagó por la ingeniería, llamó a los desarrolladores, escribió el código y luego construyó la línea de pruebas. La razón técnica para quedarse en Windows prácticamente ha desaparecido para los juegos que la gente abre cada fin de semana. Los juegos que todavía se niegan a funcionar en Linux son en su mayoría títulos multijugador competitivos. Gigantes como Epic Games, Riot y Bungie se niegan a permitir que su agresivo software antitrampas funcione en un sistema de código abierto. Es puramente una decisión de seguridad y negocios. Todo esto coincide con algo más que nadie vio venir del todo. Capítulo 4. La anomalía de hardware. Steam Deck salió a principios de 2022. Para febrero de 2025, The Verge reportó ventas totales de alrededor de 4 millones de unidades. Eso es aproximadamente la mitad de todas las PC portátiles para juegos vendidas en esos 3 años. La otra mitad se divide entre la Asus ROG Ally, la Lenovo Legion Go y la MSI Claw juntas. Valve alcanzó ese número casi sin publicidad tradicional, sin apoyo de celebridades, sin anuncios espectaculares. La Steam Deck se vendió gracias al boca a boca, ya que la gente se la mostraba a sus amigos. El precio también es parte de la historia. Una Steam Deck básica empieza en $399. Una Asus ROG Ally, comparable con Windows, puede costar más del doble dependiendo de las especificaciones. Además, la versión con Windows suele tener peor duración de batería en el mismo hardware. Valve fijó el precio de la Steam Deck para que fuera la opción predeterminada para cualquiera que tenga curiosidad por los juegos de PC portátiles. Vendieron el hardware casi al precio de costo y ganaron la mayor parte de su dinero con los juegos vendidos a través de Steam. Es en las cifras del sistema operativo donde la cosa se pone rara. En marzo de 2026, la propia encuesta de hardware de Steam de Valve registró que Linux representaba el 5.33% de todos los usuarios de Steam, y esa fue la primera vez que superó el 5%. En abril de 2026, bajó de nuevo a 4.52% después de un repunte. De cualquier manera, la tendencia va en aumento. A principios de 2024, Linux estaba por debajo del 2%, para 2026 estaba por encima del 4%, y se mantenía. Windows, en el mismo periodo, bajó del 96% al 92%. Esa es la mayor caída sostenida que la encuesta ha mostrado. Steam tiene alrededor de 130 millones de usuarios activos mensuales. Ahora, cerca de 6 millones de ellos juegan en Linux en lugar de Windows. Ese número solía estar en cientos de miles. Ahora es mayor que la población de Dinamarca. Pero mientras Valve creaba una nueva ola de jugadores de PC Microsoft, en gran parte se quedó quieto. Y esa es la parte extraña. Nintendo y Sony venden consolas. Técnicamente, Valve también vende una consola. La diferencia es que cada Steam Deck es una computadora personal que ejecuta un sistema operativo Linux completo. Cada persona que compra una se encuentra con una alternativa funcional a Windows, muchas veces sin siquiera saberlo. Y una vez que la gente se dio cuenta de que la Steam Deck en realidad era Linux por dentro, empezó a suceder algo más. Instalaron el mismo sistema operativo en sus computadoras de escritorio. La consola portátil se convirtió en una puerta de entrada. Puedes comprar una Steam Deck porque es conveniente, y luego te das cuenta de que la misma experiencia exacta puede correr en la PC de escritorio que tienes debajo de tu escritorio. Valve creó un dispositivo que le enseña a millones de personas que pueden vivir sin Windows. Provocó un cambio en el comportamiento predeterminado, y Microsoft tuvo que reaccionar. Capítulo 5. Proyecto K2. A finales de 2025, Windows Central informó sobre un programa interno de Microsoft con el nombre en clave Proyecto K2. El programa está organizado en torno a 3 pilares declarados: rendimiento, confiabilidad y calidad. El nombre en clave del código K2 es apropiado. El K2 es una de las montañas más difíciles de escalar en el mundo, y ese nombre por sí solo sugiere lo difícil que se ha vuelto el problema dentro de Microsoft.
Pero los cambios que están surgiendo de esto son reales. Una barra de tareas que finalmente puedes mover al lado de la pantalla. Un explorador de archivos que carga más rápido. Avisos de actualización que dejan de interrumpirte en medio de un juego. Las empresas no inician programas de calidad de varios pilares cuando las cosas van bien. El proyecto K2 es la admisión de Microsoft de que Windows 11 se ha vuelto lo suficientemente poco confiable e intrusivo como para que parte de su audiencia se esté yendo. K2 se presenta como una solución, pero durante los mismos meses en que Microsoft lanzó K2 Windows, ha ido en la dirección opuesta. La telemetría ha aumentado. El inicio de sesión con cuenta de Microsoft se ha vuelto más importante para configurar una nueva PC. K2 soluciona las quejas superficiales, pero en el fondo las cosas siguen igual. Y todo esto tiene un costo. Una licencia de Windows de una sola vez le paga a Microsoft una vez. Una suscripción les paga para siempre. Los números son tan claros que Microsoft no está tomando una decisión valiente. Están tomando la misma decisión que Adobe tomó con Photoshop y que Autodesk tomó con AutoCAD. Su equipo de Office lo hizo con Microsoft 365. El patrón es bien conocido y el resultado es predecible. Lo que hace diferente a Windows es el tamaño de la audiencia que depende del modelo antiguo. Los juegos de PC son una industria de miles de millones de dólares construida sobre 3 suposiciones. Eres dueño de tu hardware, tus juegos están en tu disco y tienes control sobre tu máquina. Una versión de Windows en la que tienes que iniciar sesión y empezar a jugar, y donde el trabajo pesado ocurre en los servidores de Microsoft, no encaja para nada con esa audiencia. Puedes ver esta dirección en decisiones reales de producto. Xbox Cloud Gaming es una suscripción. Game Pass es una suscripción. La tienda de Microsoft gira en torno a una cuenta de Microsoft. Configurar una nueva PC con Windows 11 sin conexión a Internet solía ser solo una casilla que podías omitir. Ahora requiere un truco que Microsoft elimina con cada pocas actualizaciones. Cada cambio aleja más al usuario promedio de ser dueño de su computadora y lo acerca más a rentar el acceso a su propia computadora. El momento de todo esto deja de parecer aleatorio. Recall encaja en un futuro donde todo lo que haces queda registrado para que una IA lo busque. El flujo de telemetría encaja en un futuro donde Microsoft cobra según lo que usas. Bibliotecas de juegos locales, archivos de guardado locales, mods que instalas tú mismo, jugar sin conexión. Nada de eso encaja en la dirección a la que va Windows. Algunas cosas sobrevivirán gracias al soporte heredado, el resto desaparecerá. Mientras Microsoft ha estado construyendo esta jaula, Valve ha pasado más de 10 años construyendo la única salida que funciona. Capítulo 6. La construcción en silencio. Los últimos 10 años de Valve no tienen mucho sentido si los ves como una empresa de hardware. Tienes que verlos como una empresa de software. Proton es lo que permite que los juegos de Windows funcionen en Linux sin que el desarrollador tenga que reconstruirlos. Convierte el juego en algo que Linux puede entender. Así que los juegos antiguos que solo eran para Windows simplemente se abren y funcionan. Esa última parte es la que importa. Los juegos ya no tienen que cambiar para moverse de plataforma. SteamOS es la versión de Valve de esa idea, pero a nivel de sistema. Es un sistema operativo Linux que parece sencillo a simple vista, pero no viene con el rastreo ni la recopilación de datos en segundo plano que la gente asocia con Windows. Lo que haces en él se queda en tu máquina. Steam Input hace lo mismo para los controles. Hace que cualquier control que conectes se comporte como si fuera parte del juego, incluso si el juego nunca fue diseñado para ese control. La mayoría de la gente nunca ve nada de esto funcionando. Simplemente presionan jugar y funciona. Nada en la experiencia les indica que han salido del mundo de Microsoft, pero lo han hecho. Valve empezó a construir todo esto antes de que alguien hubiera oído hablar de Project K2 o Recall, cuando la mayoría de la gente todavía pensaba que jugar en Linux era una broma. Aún así, invirtieron a una escala que solo tiene sentido si alguien dentro de la empresa creía que Windows iba a seguir avanzando como lo ha hecho. El primer lanzamiento de Proton fue en 2018, Steam Controller salió en 2015 SteamOS. En su primera versión se remonta hasta 2013. Ninguno de estos fue una reacción inmediata a un anuncio de Microsoft. Fueron una apuesta a largo plazo hecha años antes de que la apuesta empezara a dar frutos. Steam Deck nunca fue solo una consola portátil. Fue la manera en que Valve puso su sistema operativo alternativo en millones de manos, mientras que la alternativa todavía parecía un gadget divertido. Capítulo 7. La trampa se cierra. Si alineas cada pieza en una sola línea de tiempo, la historia deja de sentirse como una serie de movimientos separados. Entre 2021 y 2024, los principales sistemas antitrampas empezaron a dar soporte a Linux. En 2022, el Steam Deck puso en manos de millones una máquina para jugar en Linux que sí funcionaba. De 2024 a 2026, los propios datos de Steam mostraron que los usuarios de Linux se duplicaron. Esto muestra que Valve tenía una dirección clara. Si los pones junto a los movimientos de Microsoft, la coincidencia deja de tener sentido. Recall fue anunciado a mediados de 2024. Para entonces,
Proton ya llevaba 6 años en desarrollo activo. El Project K2 comenzó en la segunda mitad de 2025. Para entonces, el Steam Deck ya llevaba 3 años vendiéndose y Linux ya había superado a macOS en Steam. Cada cambio importante de Windows que empuja a los usuarios hacia la nube y las suscripciones llegó después de que Valve ya había construido una vía de escape. Valve no reaccionó a nada de esto. Ellos lo vieron venir. La inversión en Proton y SteamOS comenzó cuando este futuro solo era visible para las personas que observaban la industria de cerca. Para 2018, Adobe, Autodesk y el propio equipo de Office de Microsoft ya habían llevado sus productos principales a modelos de suscripción. Estaba claro hacia dónde se dirigía el resto de Windows. En lugar de pelear contra Microsoft, Valve se puso a trabajar durante una década. Hicieron acuerdos con desarrolladores y tuvieron la paciencia de presentar todo ante los usuarios antes de que alguien sintiera la urgencia. La mayor parte sucedió a la vista de todos. La mayoría de la gente estaba viendo otra cosa. La Steam Deck fue el vehículo de distribución diseñado para parecer inofensivo, con un precio para que millones la probaran sin pensarlo 2 veces. Para cuando alguien lo planteó como competencia, ya estaba en manos de la gente. Capítulo 8. El sistema operativo soberano. Valve no está compitiendo con Xbox ni con Apple. Valve ha construido algo más extraño y más importante que otra línea de consolas. Han construido el último sistema operativo soberano. Un sistema operativo soberano es un sistema operativo donde realmente eres dueño de tu propio hardware, en el sentido real de la palabra. El sistema no envía tus datos sin preguntar. Tus archivos siguen siendo tuyos. El almacenamiento permanece bajo tu control. Usar tu propia máquina no requiere iniciar sesión en la cuenta de una empresa. La empresa detrás del sistema operativo gana su dinero de algo que no sea rastrearte. Por esa definición, el Linux de escritorio tradicional es el único sistema operativo de consumo importante que queda y que califica. Windows ya ha cruzado demasiados límites. Mac OS, con su Apple ID y su constante impulso hacia iCloud, está en el mismo tipo de jaula. Chrome OS nunca fue soberano. Siempre fue una ventana a los servicios de Google. Los teléfonos no son soberanos en absoluto. Incluso SteamOS te obliga a iniciar sesión para comenzar. SteamOS se mantiene pequeño no por falta de demanda, sino porque todas las demás grandes compañías eligieron el camino de las suscripciones y Valve tomó el camino opuesto. Valve puede permitirse esto por la forma en que gana dinero. Steam se lleva una comisión de cada venta de juego. Ese es todo el modelo de negocio. Microsoft ahora gana dinero de una manera diferente. Ellos ganan cuando vives dentro de sus productos. Mientras más tiempo te quedes, más ganan. Por eso Windows se ve como se ve. 2 modelos de negocio, 2 sistemas operativos. Ambos construidos según la lógica de cómo sus dueños ganan dinero. Esa misma división aparece cuando las 2 compañías hablan sobre el futuro. Por un lado, Microsoft habla sobre la computación en la nube y sobre Copilot, convirtiéndose en la principal forma en que las personas usan una PC. Valve habla sobre hardware que pueden lanzar, juegos que puedes almacenar y herramientas que pueden poner en manos de los jugadores. Un futuro es principalmente una puerta de entrada a los servicios de Microsoft. El otro sigue siendo principalmente una computadora. Esta no es una historia sobre Valve siendo los buenos. Valve es una empresa privada que hace lo que le conviene a largo plazo. La vía de escape que construyeron es producto de una cuidadosa ingeniería defensiva, no un regalo. Pero esa salida existe. Funciona, y millones de personas ya la están usando, y la comunidad a su alrededor sigue creciendo. La verdadera lucha no es por la cuota de mercado. La verdadera lucha es sobre lo que se le permite ser a una computadora personal. Una herramienta que tú posees y controlas, o algo que te renta otra persona y que puede cambiar las condiciones cuando quiera. Microsoft está respondiendo esa pregunta de una manera, SteamOS la está respondiendo de otra. No hay mucho punto medio. La mayoría de los gamers no piensa en esto en su día a día. Cuando un juego que poseen deje de funcionar sin iniciar sesión en Microsoft, entonces lo pensarán. El día que una copia de Windows comprada a un revendedor de claves baratas deje de activarse porque la política cambió, entonces lo pensarán. El día que un título de Game Pass sea retirado a la mitad de su partida, lo pensarán. Ninguna de estas situaciones es hipotética. Ya le han pasado a los gamers. Cada usuario está a punto de tomar una decisión, lo piensen o no. No en un futuro lejano, sino en su próxima compra de PC en la siguiente notificación de actualización de Windows. La próxima vez que una pantalla de suscripción les pida una tarjeta de crédito. La alternativa ya está en los estantes de las tiendas y funcionando en millones de computadoras hoy en día. La pregunta ya no es si Windows fracasa, sino si todavía serás dueño de tu propia PC cuando eso suceda. Microsoft no es la única batalla que Valve está enfrentando. Ahora están atrapados en una pelea que podría determinar su futuro. Descubre si pueden sobrevivir en Valve está condenado. La demanda de $900 millones o mira esto.